Atención. Este podcast está dirigido a profesionales de la salud. Las opiniones contenidas en este son con fines informativos y no sustituyen diagnósticos médicos. Construyendo juntos el camino por un hígado sano. Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Elizabeth Buganza, gastroenteróloga hepatóloga del Hospital Ángeles Lomas. Bienvenidos a todos al episodio número 15 de la segunda temporada de Hepatoactualidades. Hoy vamos a platicar sobre el paciente crítico con cirrosis, las prioridades y los errores comunes. Conversaremos hoy con el doctor Rolando José Ortega Quirós. Es internista, gastroenterólogo, endoscopista de la Universidad Nacional de Colombia. Él realizó el fellow en el Hospital Clínic de Universidad de Barcelona de hepatología. Actualmente es un fellow de la American Association for Study of the Liver Disease, de la ACLD, y es director de la División de Hepatología y Fibroscan, laborando en el Hospital Organización Clínica General del Norte, UGACENT Clínica Puerto Azul, en Barranquilla, Colombia. Mucho gusto, doctor, y es un placer estar aquí con usted. Y para los que nos escuchan, pues recordar que la descompensación aguda implica complicaciones nuevas en un paciente con cirrosis. Esto quiere decir, pues, pacientes con ascitis, con hemorragia, con encefalopatía o con infecciones, mientras que la falla hepática aguda sobre crónica, pues es una descompensación con falla de un órgano o varios y la mortalidad es muy elevada. Estas distinciones pues van a ser claves para poder priorizar la atención en todos estos pacientes. Para comenzar, ¿cómo definiría usted al paciente crítico con cirrosis? ¿Y qué escenarios clínicos suelen marcar lo que es la diferencia entre una descompensación y una falla hepática aguda sobre crónica? Buenas tardes, gracias realmente por esta gentil invitación. Y bueno, a esa pregunta realmente el paciente crítico es un paciente que presenta usualmente un fallo de uno o más órganos. Y es un paciente que requiere una terapia de soporte especializada. Es decir, es un paciente que requiere soporte circulatorio, soporte ventilatorio, soporte de terapia de reemplazo renal. Esto en el escenario, digamos, en que solemos ver a este tipo de pacientes con alguna frecuencia en el servicio de urgencias o en los servicios de terapia intensiva. En cuanto a la pregunta sobre la descompensación, la historia natural del paciente cirrótico o con enfermedad hepática crónica avanzada, como se define ahora, eh, llega un punto en la evolución en que el paciente por hipertensión portal se descompensa. Esta descompensación tiene que ver básicamente con tres escenarios clínicos que son ascitis, encefalopatía, sangrado varicial. Y dentro de ese proceso los pacientes pueden presentar una descompensación aguda, es decir, es el paciente que usualmente termina en urgencias porque tiene una ascitis grado 2, 3, una encefalopatía mayor de 2 o realmente un verdadero sangrado varicial, o una descompensación no aguda, que es un paciente que usualmente vemos en un escenario más ambulatorio. Y estos pacientes con descompensación aguda, hay un estudio, el estudio PREDICT, que muestra que pueden tener una evolución que puede ser estable, inestable o una evolución hacia el acute chronic liver failure, que sería el escenario de la pregunta, que son pacientes que ya potencialmente, además de la descompensación, tienen un riesgo por eventos precipitantes de presentar una falla de órganos y estos pacientes tienen una muy elevada mortalidad. La característica de ellos es que además de la hipertensión portal se suma una notoria respuesta inflamatoria sistémica y que es lo que hace que nuestros pacientes cirróticos críticos tengan una mayor mortalidad en comparación con el paciente cirrótico crítico no cirrótico. Perfecto, doctor. Muy bien. ¿Y cuáles serían las prioridades inmediatas en la valoración inicial? Que básicamente, ¿qué no se nos puede escapar en la primera hora de que el paciente llega, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Muy buena pregunta porque es el escenario clínico práctico. Usualmente los pacientes cirróticos suelen llegar al servicio de urgencia por infecciones, por disfunción circulatoria, por alteración del estado mental, por sangrado, etcétera.
Y en esa primera hora es muy importante la evaluación clínica para obviamente enfocarnos en la parte de soporte hemodinámico. Es importante el tema de canalizar venas, de tener una vía respiratoria permeable. De hecho, al ABC de la reanimación, nosotros le hemos sumado un D que es la descompensación del paciente y un E que es la encefalopatía. Realmente el componente neurológico es tan multifactorial que nosotros desde la primera hora tenemos que estar pendientes si es un paciente realmente que es encefalopatía hepática, si tóxica o si es por hipoglicemia o si tuvo un trauma, tiene un sangrado, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esa primera hora, obviamente, es muy importante el tema de tomar todas las muestras que necesitamos para calcular MEL, Child, y como es un paciente que está pues en fase que uno sospecha que pudiera tener un deterioro, pues las medidas necesarias para evaluar función renal, detectar muy temprano si este paciente tiene alguna disfunción o fallo de órganos que vaya a llevarle a una insuficiencia hepática crónica agudizada. De acuerdo, doctor. Y en cuanto a las prioridades de manejo, un poquito platicando sobre el manejo práctico, ¿cuáles consideraría usted las tres medidas más costo efectivas, ¿no? Que realmente van a cambiar el pronóstico justamente de todos estos pacientes? Perfecto. O sea, yo creo que en el paciente crítico lo más importante siempre es el escenario de la reanimación, la resucitación. O sea, la fluidoterapia, el reemplazo de líquidos es vital. O sea, la pregunta que siempre nos hacemos es, primero, ¿qué tipo de líquido es el mejor? ¿Si cristaloide o coloide? Y segundo, ¿cuál es la mejor forma de monitorizar esa respuesta que nosotros buscamos hemodinámica? Esa discusión digamos, en población general se va decantando siempre a favor de cristaloides en el paciente escéptico y los coloides solamente se administran cuando el paciente realmente tiene más requerimiento de volumen. Eso es algunos estudios como el estudio Crystal, el estudio Safe Albio, que han definido esa característica. Pero en el paciente cirrótico siempre hemos tenido como el escenario de que la albúmina es mucho mejor, y realmente tenemos unos escenarios muy prácticos, o sea, digamos, para utilizar la albúmina, el paciente de prevención de descompensación en el paciente que tiene paracentesis, difusión circulatoria, para diagnosticar el AQI, para manejo de patorrenal, para el manejo con antibióticos de la PBE. Pero hay un estudio, el estudio ATAIR, que es un estudio muy interesante porque en los cirróticos descompensados que se hospitalizan y administramos albúmina como un expansor, resulta que realmente no mejora sobrevida, no mejora riesgo de infecciones, no mejora complicaciones renales. Por tanto, hay que tener, digamos, cierto grado de equilibrio entre el paciente cirrótico comenzará con cristaloides balanceados y posiblemente en algún momento se van sumando las indicaciones para utilizar los coloides. Y en cuanto a el objetivo de la reanimación, clásicamente se utiliza en la medida de la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, bueno, el llenado capilar periférico, el lactato como un examen de laboratorio que es muy importante, incluso en pacientes cirróticos, el lactato que se hace serial. Pero posiblemente unas medidas que tenemos que implementar, por ejemplo, el POCUS. Estos pacientes tienen una miocardiopatía cirrótica, entonces el ecocardiograma para evaluar disfunción diastólica es muy importante porque estamos colocando líquidos en un volumen que todavía no tenemos muy claro en hepatología cuál es el volumen real, si son los 15 a 20 mililitros por kilo para 3 horas, si son 500 mililitros para las 6 horas, o sea, estamos como muchos estudios. Y luego está la medida de los índices de la vena cava inferior, que probablemente son aplicables también a nuestros pacientes. Eso está en evaluación. Sobre todo el diámetro de la vena cava inferior para detectar hipovolemia, que es cuando el diámetro es menor de 2 centímetros y el colapso es mayor de 50%, y uno dice, este paciente está hipovolémico, o en qué momento ya yo no debo dar más líquido, sino este paciente que está aún en reanimación, yo puedo iniciarle soporte vasopresor si la medida me da más de 2 centímetros de la vena cava con un colapso inferior al 50%, y ya yo digo, este ya tiene suficiente líquido y yo debo pasarlo básicamente a norepinefrina, que es el expansor, la noradrenalina, digamos, la medida de soporte vasopresora más importante en estos pacientes. Luego, en cuanto al segundo punto costo eficaz después de la fluidoterapia, está la evaluación de infecciones. O sea, todo paciente cirrótico ingresa al servicio de urgencia infectado hasta que no se demuestre lo contrario.
De hecho, tenemos un estudio muy reciente, el estudio CLEAR, es un estudio que evalúa más de 4.000 pacientes y confirma en este estudio publicado en Lancet que los pacientes cirróticos, más del 30% llegan infectados y más del 30% se infectan en el curso. De tal manera que el tema es que tenemos muchas infecciones, además por gérmenes multidrogoresistentes, y es clave que nosotros tomemos cultivos de todo. Cultivo de orina, cultivo de ascitis, cultivo de líquido pleural, hemocultivos por la bacteriemia espontánea. Sigue siendo la peritonitis bacteriana espontánea lo más frecuente en ellos como infección, seguido por la infección de vías urinarias, la neumonía, las infecciones de piel y tejidos blandos, que siempre hay que llegar en urgencias en estos pacientes. Y luego, yo creo que la tercera medida costo eficaz es detectar muy rápido el que va a ser una ACLF. O sea, cuando una creatinina pasa de 2 miligramos, posiblemente, si utilizamos los criterios de Lissert-Cliff, este paciente muy rápidamente ya tenemos que estar pensando en expansión con albúmina y si no responde en utilizar terlipresina con albúmina. O sea, es importantísimo detectar muy temprano estos pacientes, ya que la ACLF en la medida en que suma órganos, el pronóstico va cambiando y no tenemos trasplantes siempre a la mano. Doctor, y en la práctica diaria, ¿qué errores observa con mayor frecuencia en la atención inicial, tanto en urgencias como en los pacientes que nos piden interconsulta en hospitalización? Mire, yo creo que hay un aspecto en que se ha trabajado mucho a nivel mundial desde los años 90 y es en crear grupos multidisciplinarios. O sea, yo creo que el primer error es no tener, si uno es un centro de referencia que recibe pacientes hepáticos, un personal entrenado. O sea, la atención comienza por el médico de urgencia, el urgenciólogo, el internista de urgencias, se suma el gastroenterólogo, el hepatólogo, anestesiólogo, cirujano patobiliar. O sea, las enfermeras son supremamente importantes en urgencias. ¿Por qué? Porque es clave entender que este paciente tiene mejor pronóstico que hace 15 o 20 años y que este paciente, quizás el error que siempre cometimos es que nunca le dimos la posibilidad o no le dábamos la posibilidad de que en muchos centros pasara a terapia intensiva. Entonces yo creo que lo primero que hay que subsanar en todos los centros es que todo paciente cirrótico descompensado tiene mejor pronóstico hoy en día, tenemos mejores medidas de soporte en urgencias y que si requiere terapia intensiva su pronóstico va a ser mejor. Y si es un centro de trasplante, pues obviamente, o podemos remitirlo rápidamente a un centro de trasplante, pues probablemente va a ser mucho mejor la conducta. Y lo otro es, digamos, la pérdida de tiempo en el sentido de que llega el paciente, tiene un sangrado, por ejemplo, que es una causa de descompensación. Y este paciente, todo el mundo piensa inmediatamente en endoscopia. No, la reanimación es lo vital. El ABCDE es lo más importante. O sea, el paciente canalizar las venas, uno ve cómo tardan en la canalización de 2 buenas venas, porque probablemente tenemos que transfundir a este paciente y colocarle cristaloides. Luego, determinar el estado neurológico, muy importante en la reanimación, porque no voy a pasar a un paciente endoscopia si está con un compromiso de encefalopatía 2 o 3. Quizás este paciente probablemente hay que hacer una intubación preventiva si está además sangrando demasiado. Entonces, yo creo que es clave que cada persona que está en el equipo, la enfermera, los exámenes de laboratorio inmediatos, yo debo tener un mail, un child muy rápidamente y obviamente si lo voy a pasar a cuidado crítico tengo que tener los índices más especializados eh, para poder determinar si este paciente que está en una CLF va a tener un mejor pronóstico desde el primer día y cada vez que yo vaya haciendo los índices sucesivos. Yo creo que probablemente el principal error es no crear grupos, así como coronarios, al crear sus grupos salva muchas vidas. Cada centro yo creo que debe crear su personal especializado dentro de lo posible y hacer reuniones periódicas para que estos pacientes mejoren su pronóstico. No, y yo también pensaría muchas veces que, pues también podríamos optar por tener como tipo checklist, ¿no? En urgencias, ¿no? Porque pues sí, efectivamente llega el paciente con un sangrado varicial, por ejemplo, ¿no? Viene con sangrado de tubo digestivo alto y claro, lo primero que estamos pensando pues que es varicial, ¿no? Entonces empezamos la terlipresina, lo empezamos a estabilizar y muchas veces, por ejemplo, si llega la interconsulta, ¿no? Con nosotros es, ya le iniciaron profilaxis antibiótica, por ejemplo, sería otra, ¿no? Entonces, porque entonces tenemos que irnos anticipando y pienso que también tener un chart, ¿no? Donde vamos palomeando lo que tenemos, pienso que sería súper útil, ¿no? Pienso que eso es algo que podríamos manejar justamente también en la parte justo de Latinoamérica, podríamos hacerlo y pienso que eso sería algo muy interesante, pero sí, efectivamente son
pienso que pues pacientes muy complejos, ¿no? Desde el que llega a urgencias es un cuadro, el que ya está en hospitalización y nos piden irlo a ver, ¿no? Que ese es otro que ya dices, pues tiene ya todos estos, esta complejidad, no respondió a este antibiótico, no respondió a tal, entonces tenemos como que ahora sí hacer nuevamente otro checklist de ese paciente, ¿no? Y ver qué se pasó por alto o qué no se ha hecho. Entonces sí pienso que esto, pues digamos, son varias prioridades que tenemos que valorar todos en el manejo de este paciente. Y yo pienso como a veces, pues los médicos no hepatólogos y que parte de esta, pues vaya, de estos episodios, pues esta es su objetivo, pues enfrentan estos casos, ¿no? En las guardias, en terapia intensiva y tal vez no cuentan con un hepatólogo, ¿no? Presente. Entonces, yo pensaría aquí y preguntarle a usted en su experiencia, ¿qué tres mensajes clave, ¿no? Le gustaría que se lleven todas, pues digamos, los médicos no hepatólogos, ¿no? Para poder aplicar desde el primer contacto, ¿no? Desde que llega el paciente a urgencias o el paciente que les llevó a terapia intensiva y no cuentan con alguien de experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían los tres puntos que usted concluiría para ellos? Perfecto, es una muy buena pregunta. Y una anotación a lo que usted decía, que es realmente cierto. Eh, hay muchas publicaciones sobre si aplicamos o no las guías en el paciente hepático. La más reciente es si se aplica la guía de colocar albúmina para prevenir disfunción circulatoria e increíblemente en Estados Unidos 50%. O sea, la otra mitad no están utilizando aún en hospitales que uno dice, wow, ¿qué pasa? Entonces realmente, uno, es importante las reuniones periódicas para que, fíjense que son solo tres motivos importantes de descompensación. Todo paciente con ascitis llega, se le hace paracentesis. Si es la primera vez, se le hace un gasa, si no es conocido. Ya una vez se define que el paciente tiene hipertensión portal, cirrosis, pues a partir de allí evaluar las complicaciones, hiponatremia, hidrotórax hepáticos. Es importantísimo que ese paciente, desde el primer escenario, digamos, tenga esa posibilidad. Lo segundo es si un paciente ya, digamos, tiene una disfunción circulatoria o tiene una disfunción ventilatoria o algo que me haga sospechar que este paciente podría necesitar terapia intensiva, es siempre abrir las puertas con los intensivistas. O sea, de hecho, eso es importante que de reanimación el intensivista siempre sepa que tenemos pacientes con una posibilidad de reanimación y recuperación. Por eso es clave, y es el punto adicional, los grupos multidisciplinarios. Aquí usted lo dice, no hay hepatólogos de urgencia en ninguna parte del mundo. De hecho, en Estados Unidos no los hay, en Europa no los hay urgenciólogos. Entonces, el urgenciólogo es la persona que tiene que estar a cargo, el internista, la persona que tiene que estar a cargo. En nuestro centro, nosotros hacemos reuniones al menos cada 3 o cada 4 meses. Entonces, nosotros revisamos temas con el jefe de urgencias y su equipo. No importa, escogemos un tema, pero cada 3 meses estamos revisando algo. Al siguiente año miramos qué hay de nuevo para sangrado varicial. Que no se nos olvide lo que usted decía ahora. O sea, debo colocar antibiótico, yo debo preparar al paciente bien. No hay gastroenterólogo a las 3 de la mañana para hacer una endoscopia, pero la reanimación es de 6 a 12 horas. Entonces yo debo estar más pendiente de eso que de llamar al endoscopista. Creo que es muy importante. Y lo otro, las infecciones. O sea, para mí es, yo creo, vital, vital que el paciente cirrótico está infectado hasta que no se demuestre lo contrario. Si tenemos duda, iniciamos antibióticos. Esperamos los cultivos y retiramos antibióticos si no hay necesidad. Pero, como dice la literatura, cada hora que usted pierde en un paciente con sepsis, por no colocar antibióticos, la mortalidad se aumenta exponencialmente. Yo creo que esos son los mensajes como más importantes para la evaluación. Doctor Ortega, muchas gracias pues por compartir estas experiencias tan prácticas y valiosas. Y pues para cerrar, ¿no? Si tuviera que elegir así la frase o el lema, ¿no? Clínico que resuma justo este enfoque con el paciente crítico con cirrosis, ¿cuál sería? A ver, ustedes lo dicen en las guías que ustedes tienen de manejo de paciente crítico, que son geniales, yo las utilizo siempre con mis residentes. Los pacientes cirróticos críticos tienen buen pronóstico. Ya, yo creo que esa frase resume todo lo que tenemos que hacer por ellos. Entonces, pues lo que retenemos hoy es pues estabilizar lo más pronto posible, ¿no?
buscar y tratar rápido la parte precipitante y, como dice usted, irnos justamente de lo amplio espectro, después teniendo los cultivos ya irnos desescalando, ¿no? Hacer intervenciones pues, tempranas que cambien justo ese pronóstico del paciente, evitar que lleguen a esa la falla hepática aguda sobre crónica y evitar justo esos errores clásicos, ¿no? Como la demora en la paracentesis, ¿no? Las transfusiones que las empiezan a hacer liberales, ¿no? Y a veces llegas y dices, pero ¿por qué este paciente tiene 9 de hemoglobina, ¿no? ¿Cuánto le pasaron, ¿no? Entonces, o algún retraso en el uso de los antibióticos, como lo comentábamos, o los vasopresores, como usted bien dice, la norepinefrina, si tenemos terlipresina, pues terlipresina. Pienso que eso es lo que tenemos todos que, pues, quedarnos con esto hoy, agradeciendo, pues, a usted, pues, su gran experiencia en este tema y sobre todo, pues, que es pues un tema muy complejo para todos en cuanto, pues que son pacientes muy difíciles de tratar y que su mortalidad, pues es muy alta. Pues doctor, muchísimas No, gracias. Le gracias a ustedes agradecemos por esta mucho. gentileza. No, muy amable, doctor. Pues con esto concluimos este episodio número 15, esperando que pues haya sido de utilidad para todos ustedes. Y a mí me encantaría, doctor Ortega, hablar sobre el uso de albúmina, ¿no? Porque es un tema muy controversial, ¿no? Genial. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La Asociación Mexicana de Hepatología presentó Construyendo juntos el camino por un hígado sano.